Buenos días, hermanos. Como siempre es de gran gozo estar en medio de la congregación. Así que en ese gozo que el Señor nos ha concedido de estar juntos, ahora también le pedimos que nos ayude para que recibamos su palabra con mansedumbre, con nobleza, como oraba el pastor, para que ella sea la que reine en medio nuestro. Y es que, hermanos, vivimos en un mundo difícil, en un mundo donde la maldad parece no tener límites, ¿verdad? En donde la maldad parece crecer y crecer. Y al igual que en los tiempos de Zacarías, este libro que hemos venido estudiando por un tiempo, la corrupción, la injusticia y el pecado se manifiestan en toda parte. Durante el ministerio de Zacarías, el pueblo de Israel había regresado del exilio en Babilonia, pero en realidad no habían regresado completamente a Dios. A pesar de esta oportunidad que el pueblo tenía de participar en la reconstrucción del templo, que no tenía otro objeto sino el de restaurar su relación con Dios, muchos seguían atrapados en prácticas pecaminosas y en una vida alejada de los mandatos divinos. La idolatría, el egoísmo, la falta de justicia y la negligencia en sus deberes espirituales eran comunes. Hoy, en nuestra sociedad moderna, vemos un reflejo de esa misma decadencia, vemos un reflejo de esa misma situación, con el hecho de que la idolatría ha tomado nuevas formas, como el materialismo, como el relativismo moral, como la creciente indiferencia a los mandatos divinos. Y parece que el pecado se disfraza de normalidad y la justicia parece desvanecerse en medio de nuestros ojos. Así que debemos preguntarnos, entonces, como de seguro lo hicieron Zacarías, Zorobabel y Josué, ¿cómo puede el pueblo del Señor mantener la pureza y la integridad en un mundo lleno de maldad y corrupción? ¿Cómo puede este pueblo del Señor mantener la pureza y la integridad en un mundo lleno de maldad y corrupción? Así que yo le invito, hermano, a que me acompañe a leer las visiones que continúan en el estudio de Zacarías en el capítulo 5 y el capítulo 6, los cuales leeremos hoy. Y los cuales nos darán y nos ayudarán a responder esta pregunta. Dice entonces Zacarías capítulo 5, verso 1. Alcé de nuevo mis ojos y miré un rollo que volaba. Y el ángel me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, su longitud es de 20 codos, 9 metros, y su anchura de 10 codos, 4.5 metros. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la superficie de la tierra. Ciertamente, todo el que roba será destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido, según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y pregunté, ¿qué es? Esto es el efa, una cesta de 22 litros que sale, dijo él. Y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dijo, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré dos mujeres que salían con el viento en sus alas. Tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y el cielo.
Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevarán el efa? Y él me respondió, a la tierra de Sinar, para edificarle un templo, y cuando esté preparado será asentado allí sobre su base. Capítulo 6, verso 1. Alcé de nuevo mis ojos y vi 4 carros que salían de entre los montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo caballos negros, del tercer carro caballos blancos, y del cuarto carro fuertes caballos pintos. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel me contestó, estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte y los blancos salen tras ellos, mientras los pintos salen hacia la tierra del sur. Briosos salían los caballos, impacientes por ir a recorrer la tierra. Y el ángel dijo, vayan, recorran la tierra. Y recorrieron la tierra. Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Y vino la palabra del Señor a mí. Toma ofrendas de los desterrados del Heldai, de Tobías y de Jedaías. Y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y dile, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los 2 oficios. La corona será para Helem, Tobías, Jedaías y Gen, hijos de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. Los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esto sucederá si escuchan obedientes la voz del Señor. Amén. ¿Cómo puede el pueblo del Señor mantener la pureza y la integridad en un mundo lleno de maldad y corrupción? En medio de este caos, hermanos, Dios nos ofrece una mayor y mejor esperanza, una firme y segura a través de Cristo, el renuevo fiel. Cristo es quien purifica nuestras vidas, trayendo la paz que el mundo no puede ofrecer y estableciendo un reino de justicia que perdura para siempre. Al explorar estas visiones que acabamos de leer, veremos cómo Dios nos llama a vivir con integridad y pureza, aun cuando estemos rodeados de la maldad, llevándonos a recordar que aunque el pecado abunda, la gracia y la misericordia de Dios manifestadas en Cristo abundan aún más. Es en Él, hermanos, es en Él que somos purificados por su verdad para una verdadera y eterna esperanza. Y yo he titulado este sermón, mis hermanos, casi de manera obvia, el renuevo fiel, purificación y esperanza en Cristo. Y trataremos de verlo en 2 partes, en 2 aspectos fundamentales. Por un lado, el trato que Dios tiene contra el pecado. Los versos que empiezan en el capítulo 5 y terminan en el capítulo 6, verso 8. Y por otro lado, la esperanza de un renuevo fiel, sacerdote y rey justo, en el capítulo 6, los versos 9 al 15. Así que le pido que me acompañe también en este recorrido por este par de capítulos con estas visiones que pueden ser un poco extrañas para nosotros, pero que finalmente son simples, sencillas para entender en nuestro corazón. Hemos venido viendo, como hemos por un tiempo estado trasegando en el libro de Zacarías, y hemos visto cómo el Señor ha tratado con el pecado y con la condición caída de los líderes del pueblo, ¿verdad? Usted recuerda que hemos escuchado cómo Él ha tratado con Josué, cambiando sus ropas inmundas por ropas de gala, ¿verdad? Y también hemos visto cómo al recorrer estos primeros 4 capítulos, el Señor nos ha mostrado a Zorobabel como aquel gobernador a quien envía la palabra del Señor, diciéndole, no es en tus fuerzas, no es en el poder,
sino en el Espíritu, en mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Así que hay buenas noticias ahora. Así como el Señor ha tratado con el pecado de estos sus líderes, también está tratando con el pecado de su pueblo. El trato del Señor con el pecado no es impersonal, ni mucho menos es exclusivo para sus líderes. Todo el pueblo también debe ser tratado en cuanto a su maldad. El pueblo de Israel había vuelto del exilio, pero no completamente a Dios. Aunque tenían esta oportunidad, como hemos visto, de participar en la reconstrucción del templo, persistían, insistían en el pecado sin mostrar arrepentimiento. Y hermano, el Señor, Dios, el Señor de los ejércitos, es un Dios santo y justo. Él no tolera el pecado. El pecado debe ser juzgado, el pecado debe ser tratado y el pecador debe experimentar el castigo al no arrepentirse o la purificación por medio de la obra redentora para aquellos que se arrepienten. Y estas últimas 3 visiones que acabamos de leer tienen que ver con la maldad y con el pecado, pero sobre todo tienen que ver con el trato de Dios para ello. ¿Cómo entonces puede este pueblo mantenerse y hacer para tratar con la maldad? Por medio del renuevo fiel. Cristo es quien purifica nuestras vidas. Cristo es quien trae paz, la paz que el mundo no puede ofrecer y establece ese reino de justicia que perdura para siempre. Y el pueblo debe obedecer y seguir la palabra del Señor y confiar en Él para su purificación. Los primeros 4 versos del capítulo 5 traen consigo la visión, la 6ª visión, donde Zacarías ve un rollo volador, donde Zacarías ve un rollo particular, porque tal vez en la Escritura encontramos otros rollos que se describen, pero este rollo tiene una particularidad, además de que es un rollo que vuela sobre Israel. Este rollo tiene 10 metros de largo y 5 metros de ancho, lo cual era bastante inusual o particular. Este pergamino abierto estaba volando sobre la tierra de Israel. Este rollo contenía, por un lado, las palabras del Señor en contra de unos pecados y por el otro, con las mismas palabras del Señor en contra de otros pecados. Lo cual nos lleva a la imagen de la ley del Señor, ¿verdad? Escrita por lado y lado. Lo cierto es que este rollo contenía los cargos y los juicios que se mostraban contra el mal que ofende a Dios. Pero ¿cuál es el problema entonces al que nos enfrentamos? ¿O cuál es el problema al que se enfrentaban también en su tiempo los hombres que escucharon esta visión? Hermanos, la naturaleza caída del ser humano lo inclina, lo hace moverse a despreciar la palabra divina del Señor. La naturaleza caída hace que prefiramos nuestro propio juicio sobre la sabiduría eterna. Incluso para nosotros los creyentes, atrapados muchas veces en la sombra del pecado, a menudo relegamos la palabra del Señor en favor de nuestras propias percepciones. Las Escrituras, hermanos, la palabra del Señor, la ley del Señor, sus mandatos, lejos de ser reconocidos como la verdad absoluta, en muchas ocasiones se convierten en simples consejos espirituales sin trascendencia. Sin embargo, mis hermanos, como veremos en este recorrido, la palabra, esta ley que el Señor ha promulgado, al final emitirá un juicio definitivo sobre nosotros. Los pecados en esta visión, relatados como el que hurta o roba, o el que cae en perjurio, o en levantar falsamente el nombre del Señor, representan de alguna manera la violación de toda la ley. Por un lado está la responsabilidad que tenemos frente al prójimo, ¿verdad? En cuanto al robo, el que roba. Y por otro lado está la responsabilidad que tenemos
frente a Dios en cuanto a no usar su nombre de manera falsa, ligera o sin entendimiento. Pero en ambos casos el castigo para los pecadores será la separación y la purificación del pueblo de la contaminación que el pecado puede traer. El castigo final que se describe en estos rollos y en esta visión particular es la purificación. No es solo retribución, es purificación, es la purificación necesaria para restaurar la santidad del pueblo, separando la impureza para que la comunidad, el pueblo, los creyentes puedan ser redimidos. Faltar a la ley de Dios no es un asunto trivial, es un asunto que inevitablemente traerá el juicio divino. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que Dios ha establecido sus leyes y no las ha establecido solamente para guiar nuestras vidas, sino que ha establecido sus leyes para mantenernos apartados del mal y procurar la unidad del cuerpo y guardar la relación que tenemos con Él. La ley divina del Señor no ha venido solamente para ser una guianza individual y personal, sino que tiene una trascendencia aún mayor. El Señor procura mantenernos por su ley, por su palabra, apartados del mal. Procura por medio de su palabra la unidad de todo el cuerpo, pero también procura mantener esa relación que tenemos con Él a través de su palabra. Y las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan son claras, son evidentes para nosotros, son un llamado a que nosotros reflexionemos sobre el valor que ellas tienen. Dice Juan 12, verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Las palabras de Dios no son oídas por los hombres como la verdad que les ha de juzgar, sino como una sabiduría espiritual que no es trascendental. Pero será su palabra la que juzgue a todos los hombres. La ley de Dios refleja su carácter santo, refleja el castigo, la ira de Dios sobre el pecado. La ley fue dada como un instrumento, un instrumento para mostrar el pecado y llevarnos a nuestro Redentor. ¿Usted recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7? ¿Qué diremos entonces? Dice el apóstol Pablo, ¿es la ley algo malo o pecaminoso? De ninguna manera. Al contrario, la ley es lo que me permitió conocer el pecado. Y él pone un ejemplo en ese capítulo 7. Dice, por ejemplo, yo no había sabido que codiciar es un pecado si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, entonces, dice Pablo, aprovechándose de ese mandamiento, despertó en mí todo tipo de deseos codiciosos. Porque cuando no hay ley, el pecado está inactivo. Es una forma de parafrasear lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 7, lo cual deberíamos leer y contemplar nosotros en nuestra meditación. Y la visión de Zacarías subraya, igual que el apóstol Pablo, la seriedad y la gravedad del pecado. Pero a la vez también nos insta a todo el pueblo de Dios a reflexionar y a examinar nuestras vidas, cuestionando si estamos minimizando o justificando nuestras faltas y advirtiéndonos sobre el castigo. En la actualidad, en este tiempo nuestro, al igual que en los tiempos de Zacarías, existe una tendencia, la de diluir la gravedad del pecado. Existe una influencia de la cultura secular, como lo fue Babilonia para este pueblo, de llevarnos a relativizar lo que Dios llama pecado. Pero hermanos, la palabra de Dios es clara. No podemos ignorar o reinterpretar sus mandamientos según nuestras preferencias, nuestros gustos o según la corriente de pensamiento dominante. La ley del Señor es como un espejo donde constantemente nos exponemos para que nuestro carácter sea confrontado con el carácter santo de Dios y para llevarnos a apartarnos del pecado y de su contaminación.
La palabra de Dios no pasa por alto la maldad. Cada pecado será expuesto y juzgado con justicia. El juicio de Dios por medio de su palabra está en que ella declara la verdad sobre nuestras vidas. Así que no hay refugio en las sombras del pecado. La luz de la ley de Dios lo desenmascara y lo condena. Pero las visiones de Zacarías continúan. Y él ahora en el verso 5 del capítulo 5 tiene una nueva visión, tiene una nueva imagen que ve. Dice entonces, el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y pregunté, ¿qué es? Y él ve la imagen de un efa. Un efa era un instrumento de medida. Era como una canasta que se utilizaba para pesar y comparar los pesos y determinar lo que se podía vender y cuánto costaría lo que se vendería. Así que en estas visiones, esta séptima visión que tiene estas imágenes de un efa, una mujer dentro del efa, dos mujeres con alas de cigüeñas que toman el efa y lo llevan entre el cielo y la tierra y lo regresan a la tierra del Sinar, que es Babilonia. Tenemos en estas visiones una nueva idea de la gravedad del pecado y del trato del Señor con el pecado. Por un lado, escuchamos la visión del rollo en donde el Señor dice, yo voy a juzgar el pecado de los hombres, lo voy a condenar por mi palabra. Pero ahora no solamente está esta visión de tratar con el pecado de esta manera, sino ¿qué va a pasar con el pecado que ya fue evidentemente expuesto? ¿Qué hace el Señor? Y es que esto no era nuevo para este pueblo. Amós ya había advertido de esta situación, es decir, esta no es una situación nueva para ellos. Esta idea de estafar a las personas por medio de las medidas falsas era algo común entre este pueblo. Escuchen lo que dice Amós en el capítulo 8, versos 4 y 5. Escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado, ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Esta situación ya era una situación común en el pueblo. Pero después de pasar por esta situación difícil y tormentosa de haber sido exiliados y tratados en Babilonia, lo que ocurrió fue que este pecado siguió sin tratarse, sino que al contrario parecía estar ahí en medio y parecía seguir siendo el común del pueblo. Y ahora, al igual que con el rollo, este efa tiene una particularidad. Un efa comúnmente servía para pesar entre 5 a 10 galones. Imagínense un tarrito de estos de agua que uno consigue en un supermercado de 5 galones, más o menos el tamaño tal vez será así, no podrá exceder, no sé, 20 centímetros. Si es de 10 galones, máximo de 40 centímetros. Pero resulta que este efa contenía una mujer adentro. Así que particularmente es diferente. Muestra un poco la gravedad de la maldad. La pone en el justo juicio. Pero esa mujer que está dentro del efa, además, tiene un nombre. Esa mujer es maldad, malicia. Así que podemos afirmar que la maldad, luego de que vemos toda la visión, será llevada lejos del pueblo de Dios y será juzgada. Dios no puede convivir en medio de un pueblo que consiente el pecado. Dios no puede convivir en medio de un pueblo que consiente el pecado. Hermanos, qué gran esperanza trae esta visión. A la vez que nos muestra la gravedad del pecado y que Dios no consiente el pecado, también trae esperanza.
Aunque muchas veces este pueblo rebelde que hemos leído a través de todas las escrituras y nosotros mismos como un pueblo rebelde ignoramos o no consideramos el pecado, o como en nuestros tiempos resistimos al verlo, al no querer verlo tan grave como es, el juicio de Dios vendrá sobre el pecador, pero no con el rigor que debería. Hay gracia en el trato que el Señor da al pecado. El castigo no será el que merece este pueblo rebelde ni nosotros mismos. En esta porción vemos cómo Dios muestra su favor para con el pueblo. Esta visión comunica un claro mensaje de parte de Dios. Él, por su propia iniciativa, está prometiendo tomar la culpa, la iniquidad y la maldad de su pueblo y alejarla de su presencia. Por su propia iniciativa, el Señor está tomando la maldad, tratando con la maldad y poniéndola lejos de su presencia. Estas visiones de Zacarías nos enseñan que Dios tiene el poder de confrontar y purificar el pecado aún más profundo del corazón de los hombres. Juntas, estas dos visiones del rollo volador y el efa con la mujer adentro ilustran la obra de Dios en revelar y limpiar la maldad. En la visión del rollo volador observamos cómo se expone el pecado entre el pueblo de Dios, haciendo evidente su culpabilidad. Pero en esta visión de la mujer de la maldad dentro de la canasta, la maldad es llevada de regreso a Babilonia, lejos de la presencia de Dios. Así que vemos cómo Dios no solo revela el pecado, sino que lo expulsa en medio de su presencia, asegurando la purificación del pueblo. Pero las visiones no terminan y hay una tercera visión. Zacarías capítulo 6, verso 1. Alcé de nuevo mis ojos y vi 4 carros que salían de entre los montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo caballos negros, del tercero caballos blancos y del cuarto caballos pintos. Entonces le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y no sé si usted recuerda, pero hago una pausa ahí para que nos traslademos a la primera visión que tenemos de Zacarías. Cuando él ve a este hombre entre los mirtos y este ángel, descrito como el ángel del Señor, recibe las noticias de un grupo de jinetes que vienen en unos caballos que han recorrido el mundo y le dice que está en paz. Parece ser que son estos mismos jinetes. Parece ser que esa visión primera ahora tiene conexión con esta. Así que estos carros representan, dice la descripción de Zacarías, los 4 vientos del cielo que salen ante el Señor de toda la tierra. Y tal como en la primera visión, estos son enviados para patrullar la tierra y asegurar la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Han salido para juzgar a las naciones enemigas. Esta visión revela entonces la soberanía inquebrantable de Dios. Las montañas de bronce que son descritas en la visión nos recuerdan cómo Dios usa este símbolo para mostrar su fortaleza, su fuerza, su firmeza inalterable. Y los carros, estos carros que tiran estos jinetes, estos caballos, muestran el poder activo de Dios sobre toda la humanidad, lo cual nos recuerda una convicción que tenemos nosotros, todos los creyentes, acerca de Dios. Él gobierna este mundo. Él guía todos los eventos y su plan es perfecto y se realizará. El carro con los caballos negros va hacia el norte y el carro con caballos blancos hacia el oeste y simbolizan ese juicio divino. Un juicio particular contra las naciones como Babilonia y todas las naciones que se opusieron al Señor. Todas esas naciones que fueron instrumentos, sí, pero que también enfrentaron su propio castigo por la injusticia con la que actuaron. Este aspecto, esta visión subraya también el juicio justo de Dios.
Este juicio retribuye según las acciones de estas naciones, pero también el juicio justo sobre cualquier acción individual. Pero por otro lado nos recuerda también la protección que Dios tiene sobre su pueblo, ofreciéndole descanso y paz a aquellos que han sufrido la opresión. Dice el verso 8 del capítulo 6, entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu en la tierra del norte. La visión habla del control de Dios sobre el mundo. Habla de la victoria definitiva de Dios sobre todas las naciones, sobre todas las fuerzas del mal. Y hermano, es que aunque este mundo parezca desordenado, caótico, Dios es quien lleva a cabo el plan de redención a lo largo de la historia. Y ningún evento se escapa de su soberano control. Para el pueblo de Israel, para los creyentes hoy, la visión ofrece consuelo y seguridad. Déjeme decirle algo, hermano. A pesar de las dificultades, a pesar de las aparentes victorias del mal, Dios está en su control. Él guiará a su pueblo hacia el cumplimiento de sus promesas. Podemos afirmar por la fe que aquellos que son verdaderamente suyos serán guardados hasta el final por el poder de Dios. Así que esto también nos sirve como un recordatorio a todos los creyentes para vivir en esa confianza y obediencia a Dios, sabiendo que su plan es perfecto y que Él mismo, a través de su renuevo, como veremos ahora, establecerá su justicia y paz en esta tierra, lo cual debe llevarnos a una vida de obediencia fiel y de un testimonio a otros de la seguridad y la esperanza que se encuentra solo en Cristo. Queridos hermanos, por más que intentemos ocultar o negar nuestro pecado, eventualmente saldrá a la luz y las consecuencias nos alcanzarán. Si no fuera por la gracia salvadora de Dios en ese renuevo que ahora leeremos, el pecado nos consumiría por completo. Pero alabado sea el Señor, alabado sea Dios, quien por su Espíritu nos convence de nuestra culpa y del pecado, y luego nos libra de esa culpa y vergüenza. Alabado sea el Señor, que nos libera del poder del pecado, que nos libera de la tentación y eliminando incluso esos pecados que no se hacen evidentes. Por su palabra, nuestro corazón es tratado en aquello que solo el Señor conoce. Necesitamos hoy hacer un alto. Necesitamos detenernos en nuestro camino y reflexionar profundamente sobre nuestras vidas. ¿Será que estamos viendo, al examinar esto, cómo nuestros corazones minimizan la verdad? ¿Será que estamos viviendo conforme a los mandatos de Dios o hemos permitido que la cultura y que nuestras propias opiniones diluyan su verdad? Examinemos, hermanos, nuestros corazones y pidamos al Espíritu Santo que revele y purifique cualquier área de pecado que reconozcamos en nosotros. Recordemos que la misma palabra que nos guía es la misma que nos juzgará y que solo en la gracia de Dios encontramos la fuerza suficiente para ser transformados. Busquemos la presencia de Dios en su palabra por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios, permitiendo que su luz, la luz de su ley, ilumine las áreas oscuras de nuestra vida. No permitamos que el pecado eche raíces en nuestro corazón. En lugar de eso, confiemos en el poder del Espíritu. En ese poder del Espíritu que leímos hace apenas unos capítulos. Ese Espíritu puede liberarnos y llevarnos hacia una vida de santidad y pureza. Así como Zacarías vio la maldad siendo removida en medio de Israel, permitamos que Cristo, el Cordero de Dios,
quite nuestro pecado y nos haga nuevas criaturas en su amor. Y es que este es el tema que nos lleva ahora esta lectura. La esperanza que tenemos de un renuevo fiel. La esperanza que tenemos en este sacerdote y rey justo. El profeta recibe entonces una palabra del Señor, un oráculo que culmina con el encargo de este nuevo tipo de sacerdote rey. Él presenta a Josué, hijo de Josadac, como el recipiente de esta corona, un símbolo de la autoridad real, ¿verdad? Cuando usted dice una corona, usted se imagina los reyes de este mundo o algo relacionado a la realeza. Así que este símbolo de esta autoridad se le encomienda a Josué, a aquel que tiene ahora una doble función, porque ya fue ungido como sacerdote y ahora parece estar siendo también reconocido como rey. Pero este acto subraya la profecía de un futuro líder, de uno a quien llama renuevo, que tendrá las funciones de sacerdote y rey, lo cual anticipa la venida de Cristo, el verdadero sacerdote y rey, quien cumplirá estas funciones de manera perfecta. La unificación de estas dos funciones, de estos dos oficios, en Cristo, quien es por un lado nuestro sacerdote que intercede por nosotros como nuestro rey, aquel que gobierna con justicia y gracia. Esa es la principal imagen de esta nueva visión o de este oráculo, de esta palabra del Señor para Zacarías. Pero esto es como un desenlace de estas visiones que habíamos visto. Es un desenlace basado en los informes de los carros que salieron en la visión anterior. Debido a que la ira del Señor contra las naciones fue satisfecha, de que se había aplacado el Espíritu del Señor, de que el juicio del pecado y el juicio de las naciones que causaron daño a Israel ya se había culminado, ahora Dios instruye a Zacarías para coronar a Josué como sacerdote y rey. La corona que se describe aquí es una corona de plata y oro. En verdad se describen como materiales preciosos, como metales preciosos que iban a venir de una pequeña delegación de exiliados de Babilonia. Y la coronación de Josué unió entonces el sacerdocio y la monarquía de una manera definitiva. No en él, pero sí en Cristo. No había precedentes en la Escritura para este hecho. No había ningún precedente en la Escritura para este hecho. Así que el mensaje que el Señor dio a Josué en los versos 12 al 15 explica la razón detrás de esta coronación. En estos versos, y leámoslos, podemos encontrar la razón de esta acción. Dice entonces, capítulo 6, verso 12, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono y será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Hasta el verso 13 dice esto. ¿Cuál es el problema entonces, mis hermanos? Necesitamos entender de alguna manera cómo este acto que se da en Josué es un acto simbólico. Estos dos oficios que se mencionan, los de sacerdote, representado en este caso por Josué, como el sumo sacerdote ungido y purificado para este fin, y el de rey, prefigurado en Zorobabel, que era el gobernador, estos dos roles eran esenciales, eran de mucha importancia para el pueblo, y sobre todo en la necesidad de la reconstrucción del templo. El sacerdote servía como mediador,
entre Dios y el pueblo. Él ofrecía sacrificios para el perdón del pecado del pueblo, mientras que el rey gobernaba con justicia y protegía a la nación, trayendo paz. El problema de estos dos oficios es que estaban separados y nunca se unían. Según la ley que se le concedió a Moisés, el sacerdocio, estaba reservado para la tribu de Leví, mientras que la realeza o el hecho de ser rey estaba designado o le pertenecía a la tribu de Judá. Así que esta separación causaba tensiones entre este mandato del sacerdocio y el reinado. No había una unidad perfecta en esa administración, pero además eran ejercidos de manera parcial, porque eran los hombres, en hombres como nosotros, falibles, pecadores, necesitados de gracia, quien se ejercía estos dos oficios. Así que hay varias noticias en esta porción que leemos. La primera de ellas es que vendrá uno cuyo nombre es renuevo, uno del cual Isaías y Jeremías profetizaron diciendo: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Así que este no es Josué. No es Josué quien cumplirá con la función de este doble oficio. Estas visiones son simbólicas. Apuntan a uno mayor, apuntan a uno mejor. La obra que les fue encomendada a Zorobabel y a Josué, que tienen que completar y que sabemos que completaron, no es la perfecta obra necesaria para este pueblo. Es una sombra de una obra mejor, de una mayor obra. El renuevo llevará una gloria mayor. Él se sentará en su trono y será sacerdote sobre su trono. Y esta obra será hecha en el templo futuro, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, todo, hermanos, debe centrarse en el renuevo, en su obra perfecta, en esta obra mayor y suficiente. La promesa de este renuevo, que es una referencia, una visión que apunta proféticamente al Mesías, soluciona el problema de prefigurar a una persona que reuniera ambos oficios. En el versículo 13 dice: sí, Él reedificará el templo del Señor y llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz en los dos oficios. Jesucristo, hermanos, es el cumplimiento de esta promesa del renuevo. Él, como el Mesías, une tanto el oficio de rey como el de sacerdote de una forma perfecta, en una sola persona. Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno, el que intercede por nosotros ante Dios y al mismo tiempo es el Rey soberano que gobierna con justicia. Este hecho trae una esperanza sin igual a todos los hombres, como lo fue para el pueblo en el tiempo de Zacarías. Esta esperanza apunta a un futuro mejor, a un futuro en el que la mediación entre Dios y el pueblo se realizará de una manera perfecta, armoniosa, en el tiempo en el que Él gobernará y su gobierno será de gran paz para ellos. Para los creyentes hoy, como lo fue para el pueblo en del tiempo de Zacarías, esta promesa sigue siendo de gran relevancia. Cristo, como nuestro Rey y sacerdote, garantiza nuestra reconciliación con Dios y nuestro lugar en el reino eterno del Señor. Él es el mediador perfecto. Él es quien ofrece acceso directo a Dios y la seguridad de un gobierno justo, pacífico, verdadero sobre nuestras vidas y sobre este mundo. Esta unidad en Cristo resuelve cualquier tensión entre la justicia divina y la misericordia, entre la necesidad de redención y la soberanía divina de Dios.
Y es que, hermanos, esta es la obra de Cristo, el renuevo de Dios. Él no solo obra como gran sumo sacerdote que interviene por nuestra necesidad, sino que también Él es el sacrificio perfecto. Él es quien purifica y elimina el pecado del mundo. Tal como las visiones anteriores que leímos, en donde vimos cómo es removida la maldad de Israel, y ahora en nuestro tiempo, como Juan el Bautista proclamó: miren, Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Esta obra es realizada en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos fue dado a los hombres por medio de la fe. Es entonces Él el que nos convence de justicia, de pecado. Él es el que limpia nuestros cuerpos de toda maldad. Según las propias palabras de Cristo, Él es el que actúa incluso en la vida de los incrédulos. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para nosotros los creyentes, el Espíritu Santo no solo nos purifica en el momento de la salvación, sino que continúa produciendo en nosotros el fruto de la santidad de Dios, transformándonos día a día a la imagen de ese renuevo, a la imagen de Cristo. Es por medio de este renuevo que los creyentes tenemos el poder para mortificar las obras de la carne. Es por medio de este poder que viene por el renuevo que nosotros podemos vivir vidas santas. Gloria a Dios. Porque la maldad de este mundo no puede coexistir en donde está Dios. Pero Él se encarga de que nosotros podamos aún trasegar por este mundo, viviendo vidas santas para la gloria de Dios. No hay pecado tan grande por el cual Jesucristo no haya muerto. No hay un pecado tan fuerte que su resurrección no haya conquistado. No hay pecado del que el poder del Espíritu Santo no pueda librarnos. Y aunque Dios a veces nos libera de manera instantánea, aunque a veces cuando le pedimos al Señor que nos libere, Él puede quitar de nuestro corazón toda tentación e inclinación y nunca más volvemos a caer. Hay ocasiones en que Dios actúa librándonos del pecado día a día mientras caminamos con Él. Él nos enseña a confiar en su poder. Él nos enseña a confiar en el poder para ser liberados del pecado en nuestras vidas. Este pasaje señala que el renuevo además edificará el templo del Señor. Reedificará el templo del Señor. Sí, Él reedificará el templo del Señor, dicen los versos 12 y 13. Y en el contexto de esta profecía, esto no se refiere simplemente a un templo físico. Ese templo fue reconstruido en el tiempo de Zacarías. Zorobabel, 4 años después, culminó la obra. Esto apunta a una obra más grande. Esto apunta a Cristo, quien edificará un templo más grande, su iglesia. Jesús es identificado como el renuevo, como ya se mencionó en los textos tanto de Isaías como de Jeremías. Pero también en sus propias palabras, cuando habla al apóstol Pedro, él dice que él será quien edifique la iglesia. Una casa edificada por las piedras vivas que Dios usa para edificar el templo. Gente de toda lengua, raza y nación. Hermanos, estos que se mencionan aquí que vendrán de lejos, no son simplemente exiliados dispersados en Israel. No, será gente de toda nación que se añadirá al renuevo en esta obra de edificación de este nuevo y mejor templo. En otras palabras, lo que ocurrió cuando Zorobabel edificó el templo volverá a suceder, pero de un nuevo modo, de un mayor y mejor modo. El Mesías será entonces el que demuestre que Zacarías en realidad era un verdadero profeta.
Esta porción afirma que el renuevo llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono, lo cual se cumple en Cristo. Él es el reflejo, dice el libro de Hebreos. Él es la imagen, el resplandor de la gloria de Dios. Él es su propia imagen. Él sostiene todas las cosas con su gran poder por medio de su palabra. Y después de habernos limpiado, dice también Hebreos, entonces se sentó en el trono, a la derecha de Dios, en el cielo, para reinar soberana y eternamente, dice el autor de Hebreos. Este renuevo es a quien se le ha sometido todo dominio, todo imperio, todo nombre que se nombre en esta tierra, doblará sus rodillas un día delante de este renuevo y reconocerán todos los hombres que Él es el Rey, que Él es el renuevo de Dios. Nosotros a Él lo hemos recibido como la cabeza de la iglesia, de quien toma plenitud toda la iglesia, todo su cuerpo. Él es la plenitud de todas las cosas y su reino es tanto espiritual como eterno. Ahora, hermanos, Cristo ha tomado el papel del sumo sacerdote, trayendo consigo todas las bendiciones celestiales. Él no entró a un santuario temporal hecho por manos, como leímos, sino a un tabernáculo celestial, a uno perfecto, a uno superior, que no fue construido por las manos de los hombres, que no pertenece a este mundo. Él, con su propia sangre, no con la sangre de animales. No, Él entró a este lugar santísimo de una vez y para siempre. Y al hacerlo, mis hermanos, aseguró nuestra redención. Al hacerlo, Él hizo de esta redención eterna y eficaz. Jesús es el sumo sacerdote que ofrece un sacrificio por los pecados del mundo, pero también es el Rey que gobierna con justicia. Los creyentes, tanto como los judíos y gentiles, formamos ahora un solo cuerpo. Un solo pueblo, que es el verdadero templo de Cristo, el que Él verdaderamente ha edificado y el que sigue edificando. Así que ahora nosotros podemos confiar en la obra completa de Cristo, quien ha edificado a su iglesia y que sigue gobernando sobre ella como Rey soberano y sacerdote eterno. La última frase de estos dos capítulos: esto sucederá si escuchan obedientes la voz del Señor su Dios, nos hace sentir una preocupación enorme, una preocupación que todos enfrentamos a diario. Parece que lo que Dios promete depende de nuestra obediencia y que todo lo que hemos recibido está en peligro de perderse si no somos fieles. Déjeme decirle una cosa ante esto. Vivimos en este delicado equilibrio entre el poder absoluto de Dios y nuestra responsabilidad de seguirle. Estas son dos verdades que la Biblia siempre une. Las promesas de Dios siempre requieren que respondamos con fe. No hay seguridad para los que la desobedecen, solo la certeza de enfrentar su ira. Sin embargo, mis hermanos, y sin embargo no puede ser menor, incluso la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Así que el cumplimiento de sus promesas depende completamente de Él. Nuestro fracaso no cancela sus promesas, pero nos impide disfrutar si no obedecemos. Así que en resumen, hermanos, nuestra relación con las promesas de Dios está profundamente ligada a nuestra obediencia y fe. Aunque Dios es soberano y sus promesas son seguras, nuestra responsabilidad es responder a ellas con fe y obediencia. El don de la fe nos capacita, nos da la capacidad, según su voluntad, para hacerlo. Sí podemos en la fe y el poder del Espíritu. Por tanto, mis hermanos, debemos vivir con reverencia y compromiso. Tenemos este deber sabiendo que el cumplimiento de las promesas de Dios depende enteramente de su gracia, pero nuestra experiencia de esas promesas depende de nuestra fidelidad a Él. Tenemos una
gran y mayor esperanza. Todos nosotros juntos, con nuestros hermanos que creyeron sin ver, ahora podemos confiar en este gran sumo sacerdote y rey que está sentado en su trono, a la diestra del Padre, para interceder en nuestra debilidad y reinar con justo juicio. Tenemos una esperanza. Él vendrá para establecer un reino que no va a tener fin. Él cumplió esta promesa. Él vino por primera vez. Él es el renuevo que pronto vendrá. Así que si usted hoy se ha acercado por primera vez al Evangelio, si usted aún no ha confiado su vida a este sacerdote y rey llamado renuevo, a Cristo Jesús, este es el momento, hermano, de reconocer la seriedad del pecado y la necesidad urgente de salvación. El juicio de Dios es inevitable, pero también su amor redentor lo es. Y este amor se ha manifestado en Cristo Jesús, quien entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. No hay refugio en las sombras del pecado, en la oscuridad del pecado. Solo en Cristo encontraremos la paz, la purificación y la vida eterna que nuestras almas anhelan. Hoy es el día de recibir esta gracia y ser transformados por su poder. Hoy es el día de reconocer que Él es el renuevo de Dios, que ha cumplido sus promesas y que vendrá pronto para juzgar a vivos y muertos y establecer su reino, un reino que no tendrá fin, un reino donde habrá una paz que no se compara con la paz de este mundo. Así que si usted ha venido hoy, yo le invito a que se ponga en pie, a que alabemos al Señor, a que adoremos al Señor, a que reconozcamos que Él es el renuevo, que Él es el Dios verdadero, que Él es el que ha transformado nuestras vidas.